el dolor puede ser secundario a una lesión, un trastorno emocional incluso. Los pacientes pueden tener el mismo dolor, pero cada paciente lo va a reflejar diferente. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. El día de hoy tenemos a un gran invitado para un tema súper interesante relacionado el día de hoy a lo que es el dolor. ¿Por qué te duele? ¿Por qué hay gente a la que le duele más que a otras? ¿Por qué hay personas que se hacen una cirugía y se recomiendan con otras personas y dicen, ay, no te la hagas porque me dolió mucho, pero después se la hace la otra persona y el dolor fue insignificante o no fue tan fuerte como lo tuvo la otra persona? Pues quién más que tener aquí un gran invitado y amigo, un gran colaborador nuestro, que es el doctor Guzmán Curi. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bienvenido. Él es anestesiólogo, además es especialista en medicina del dolor y otras muchas cosas más interesantes en las cuales ha hecho grandes estudios que nos puede él mismo platicar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Renato. Estoy agradecido por este espacio que me estás brindando y poder comentarle a las personas que escuchan este podcast y a las personas que han tenido alguna duda en cuanto a alguna cirugía, algún proceso de dolor que han tenido. Bueno, pues el dolor básicamente podemos irlo clasificando en dolor crónico, en dolor agudo, en dolor puede ser dolor visceral o dolor somático. Hay varias formas de clasificar el dolor. En este caso, el dolor de la cirugía, que es el que nos puede, al que vamos a dirigir este tema, pues hay personas que tienen más dolor secundario al tratamiento que le dan el cirujano a los tejidos, a que si el paciente tiene sangrado o no tiene sangrado. Y obviamente el cirujano tiene mucho que ver en este tratamiento del dolor o en el manejo que genera dolor. Por eso es que algunos pacientes con algún tipo de cirujano, con algún tipo de cirugía, tiene pues más dolor. Muy bien. ¿Y por qué? ¿Qué es el dolor? O sea, ¿por qué a la gente le produce dolor? ¿Qué sucede en el organismo? ¿Por qué duele? A ver, porque mucha gente dice, bueno, me duele, pero ¿por qué me está doliendo? Bueno, el dolor es algo muy subjetivo, ¿no? Así lo clasifica la Asociación Americana del Dolor, la IAPS, en la que nos dice que el dolor puede ser secundario a una lesión, a un trastorno emocional incluso, y que es muy subjetivo. Los pacientes pueden tener el mismo dolor, pero cada paciente lo va a reflejar diferente. Okay. Es muy subjetivo, esto no es diferente en cada persona. Obviamente el dolor se genera desde una lesión, un traumatismo, un accidente, un golpe, y puede ser generado también por un proceso que tiene mucho tiempo formándose, un tumor o una apendicitis, por ejemplo. La víscera se inflama y genera dolor. Por irritación genera compresión de algunas terminaciones nerviosas y liberación de sustancias algógenas. ¿Qué es esto? Algógenas, pues, que generan dolor. Y de ahí se encadena una serie de mecanismos que obviamente se van a manifestar en dolor de moderado a intenso a insoportable. Ok, muy bien. Y entonces, por ejemplo, ¿tiene cierta relación el dolor? Porque lo clásico es lo que comenté al inicio de este podcast. ¿Tiene cierta relación el dolor que pueda decir alguien por qué a mí me dolió más que a otros? ¿Está algo aquí en el cerebro de las personas? La tolerancia al dolor famosa que le dicen, no, es que tú tienes menos tolerancia al dolor que otras personas. Sí, hay relativamente una gran diferencia en cada persona. Cada persona manifiesta o magnifica o disimula el dolor de acuerdo a su forma, a sus características físicas, genéticas incluso. Hay gente que realmente por un pinchazo, por una inyección puede gritar, y hay personas que les puedes dar un pinchazo o una inyección y el paciente está como si nada.
Entonces, varía de cómo vea de las emociones de cada paciente, la información que tenga, la sensibilidad que tenga. Entonces, cada paciente lo va a manifestar diferente. Muy bien, qué interesante. No se les olvide a todas las personas que nos están escuchando, a toda nuestra audiencia, preguntar. Para eso son estos podcasts. Pregunten todas las dudas que tengan. Aquí el doctor le va a contestar a través de nuestro canal, y también de ahí mismo nosotros sacaremos posiblemente otro programa más con diferentes información, sobre todo la que ustedes necesiten, ¿verdad? Volviendo al tema del dolor, porque sabemos que a veces también, o sea, ¿de qué manera, qué técnicas se utilizan para, es que, bueno, de todo lo que tú conoces del dolor, es algo muy interesante, pero aquí vamos a lo que es, manejaste un tema muy interesante, el dolor crónico. O sea, el dolor crónico en pacientes con cáncer, en pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, allí ya vienen otras técnicas bien interesantes que ustedes, los algólogos, ¿verdad? Así es como se les llama, algólogos. Son técnicas que ustedes hoy en día utilizan, y muchas de las personas que están ahí afuera desconocen que existe una especialidad en dolor, y existen muchas alternativas para controlarles el dolor. Sí, hay, por ejemplo, volviendo a esto, hay la escalera analgésica que se le llama para el control del dolor. Entonces, en el dolor crónico, en el paciente con una enfermedad crónico-degenerativa, vamos a decir como una artritis reumatoide, como una enfermedad osteoartrosis de cadera, que tiene mucho tiempo ya, mayor de 6 meses, ya se considera un dolor crónico. En el paciente con una enfermedad neoplásica, como un tumor, un cáncer, en estos que hacen dolor crónico, pues el manejo es diferente. Obviamente un paciente que va a estar con terapias de quimioterapia, radioterapia, diferentes analgésicos, obviamente pues va cambiando, ¿no? Y lo vamos modificando. Hay, por ejemplo, en una forma de tratar el dolor generalizada, vamos a decir, sea crónico o neoplásico o no oncológico, lo utilizamos siempre un neuromodulador. Este neuromodulador, como es una gabapentina, una pregabalina, una carbamazepina, que son anticonvulsivantes, pero les llaman neuromoduladores porque ayudan a modular la intensidad del dolor a nivel central, a nivel del cerebro. Entonces es muy importante el uso también de un antidepresivo tricíclico, que también nos ayuda a poder captar el dolor de otra forma. El paciente puede estar desinhibido. Perdón, la interrupción. O sea, eso quiere decir que con estos medicamentos es como que si engañáramos un poco a nuestro cerebro para que no detecten tanto el dolor. Exactamente, para que la interpretación del dolor sea diferente. Y ya de ahí utilizamos los analgésicos no esteroideos, como es el paracetamol, como es el desquetoprofeno y algunos otros analgésicos. El ketorolaco, por ejemplo, que es también muy frecuente. Volviendo al tema de los neuromoduladores, la gente va a preguntar, yo sé que muchos conocen a gente que lo está tomando, que lo han tomado. ¿Por cuánto tiempo se puede tomar un tipo de medicamento? Por ejemplo, aquella persona que tenga una enfermedad como una artritis reumatoide, por ejemplo, ¿puede tomar toda la vida? Puede tomar toda la vida. Lo importante aquí es ir con el algólogo, que es el especialista en el dolor, que te puede dar una dosificación del neuromodulador, y podemos hacer intervalos. Ya sea empiezas con pregabalina, luego le avanzas a gabapentina, después a carbamazepina, o empiezas con Entonces, van modulando ese tipo de analgésicos, de tal forma que el paciente no haga una dependencia formal, que no haga una intoxicación por esos medicamentos, y bueno,
que esté tranquilo de que no vas a generar un daño en su riñón, no vas a generar un daño en el hígado, en el estómago, a nivel de vísceras, que posterior a esto pues va a salir más caro. Más caro, como dicen, el caldo que las albóndigas. Sí, entonces, esa es la idea de que te puedas, que las personas que tienen un dolor crónico puedan ir con un especialista en dolor para que les maneje el dolor adecuadamente y no caigas en una lesión de hígado, de riñón, porque finalmente los pacientes, hoy en día, cada vez más pacientes hay con daño a nivel del riñón, con insuficiencia renal. Se automedican. Están automedicándose por uso excesivo de diclofenaco, naproxen, ibuprofeno, piroxicam, una serie de analgésicos. O gastritis y también, hacen gastritis, hacen daño a nivel del estómago, que generan sangrados, a veces ya que no puede ser detectados porque están con microsangrados y generando pues daño a ese órgano. Entonces sí es muy importante acudir con el algólogo para que les pueda dar una atención pues y un manejo especializado en cuanto al tratamiento del dolor. Muy bien. No, pues qué interesante. Y luego estabas hablando entonces, este es el manejo de este tipo de pacientes. Ahora, ¿qué más les puedes brindar a este tipo de pacientes se les puede brindar con esta especialidad? Sí, exacto. Se les da ese tratamiento farmacológico y se complementa con tratamiento intervencionista, que son pues bloqueos a nivel de plexos. ¿Qué es un bloqueo? Un bloqueo es la interrupción del dolor, ¿sí? La información del dolor que va al cerebro, bloqueamos el nervio que transmite o mensajea al cerebro que hay una lesión en esa área. Entonces nosotros metemos medicamentos en ese nervio, en ese plexo, y generamos un bloqueo, que no se transmita ese dolor a nivel central. Ok. De esa forma. ¿Y ese bloqueo es definitivo o es temporal? Es temporal. Okay. Hay bloqueos que pueden durar 3 horas, 3 días, 3 semanas, 3 meses, así. ¿Y hay un tipo de bloqueo definitivo? Hay bloqueos. Digas, ya ves que ya para que nunca más te vuelva a doler, que sepas que algo. Va a depender de la causa, obviamente, ¿no? Okay. Va a depender de la causa que esté generando el dolor. Okay. Es muy difícil que un dolor crónico desaparezca inmediatamente. Entonces, puede bloquearse, sí, y disminuir quitarse el dolor inmediato, pero no para siempre, vamos a decirlo. Es muy difícil garantizarte con este bloqueo, con esta infiltración, con este tratamiento intervencionista de radiofrecuencia, puede ser, es un tipo de tratamiento, se te va a quitar el dolor por completo y ya no vas a tomar ningún medicamento. No, esto es en determinado momento puede ayudar a disminuir el dolor y a tener una mejor calidad de vida. Sí. Ok. Y luego, vamos a suponer, ese tipo de pacientes que sufren de dolor crónico, pues obviamente el dolor pues se debe a diferentes causas, ¿no? No que porque tiene cáncer, que porque es un problema de artritis reumatoide, las articulaciones ya están degenerativas y producen dolor al moverlas, pero existen algunos otros coadyuvantes, digamos, alguna otra cosa más que le podamos hacer a nuestro organismo para que esté más fuerte y se recupere por otro lado de esto. En la actualidad hay muchas formas de poder ayudar a los pacientes. Una de ellas, ahorita está muy en boga la terapia regenerativa, la terapia donde se administran células madres, donde se administran medicamentos que ayudan a fortalecer al organismo, como son minerales, como son vitaminas, como son algunos elementos, vamos a decir, zinc, selenio, que ayudan a mejorar esa calidad de vida también y a disminuir el dolor. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues que nuestro organismo esté fuerte para poder resistir todo este embate que ha tenido o que tuvo por descuido, por la actividad física que realizó. Hay terapias hormonales, reemplazo hormonal bioidéntico,
Terapias antioxidantes, terapias de quelación, terapias de células madre. O sea, hay una infinidad de productos que se pueden aplicar para mejorar calidad de vida. Sí. Muy bien. Oye, y con respecto... perdón. Sí. Y pienso que esto es un tema muy grande, muy amplio, que difícilmente se puede abarcar en... De hecho, ahorita es una embarradita nada más, para que se queden ustedes con la duda. Exacto. Y nos pregunten, ¿verdad? Y nos ayuden de aquí a desarrollar más temas, que es lo que queremos, ¿no? ¿Verdad? Y ahora sí, como dijimos, una embarradita, el otro gran grupo de lo que es el manejo del dolor, que pues es de tu especialidad también, que es la anestesia. Exacto. El evitar que a un paciente no le duela durante la cirugía. Y ahora lo más interesante aparte es que no le duele en el posoperatorio. Sí. Porque digo, como cirujano uno hace su papel y su trabajo, ¿verdad? Para que no le duela tanto al paciente. Claro. Pero ahora sí que ustedes, el apoyo que le dan al cirujano en el manejo posoperatorio del dolor, ¿qué es lo que les hacen? Bueno, hacemos una anestesia multimodal, le llamamos, ¿no? Donde utilizamos justamente esos, los neuromoduladores como la pregabalina, que es el paciente empieza a tomarlo antes de la cirugía. Los analgésicos no esteroideos como es un tramadol, los sedantes. Uh-huh. Ajá. Y bueno, va a depender mucho de este tipo de cirugía que se realiza. Por ejemplo, en una cirugía de las que tú haces, una lipoescultura, un procedimiento, llevamos utilizamos una anestesia combinada, les llamo yo. Uh-huh. Una anestesia con un bloqueo neuroaxial, un bloqueo epidural, sí, alto, con una muy buena sedación, de tal forma que el paciente puede estar respirando en automático sin sentir dolor, sin sentir molestia. Y ni se acuerdan de nada, ¿no? Esa es la otra ventaja, que el paciente no se acuerda de nada, ¿no? El paciente la mayoría de las veces dice, doctor, yo nada más recuerdo que llegó, me saludó, me dijo se va a tomar un tequila. Y hasta ahí. Y de repente, pues... Claro, sí. Eso es lo más fabuloso de la anestesia. Sí, claro verdad. Que sí. Obviamente, pues es muy importante el transoperatorio y el posoperatorio, ¿sí? Ok. Y bueno, combinarlo con diferentes adyuvantes como son antieméticos, que el paciente no esté vomitando, porque obviamente en el momento que vomita, pues está haciendo un esfuerzo y está generando dolor. Muy bien. ¿Y alguna otra cosa que tú quieras agregar? ¿Algún tema libre que tú quieras decirnos con respecto al manejo del dolor? ¿Qué controversias hay? ¿Qué cosas se están haciendo que posiblemente ya se hayan dado cuenta que no están dando resultados? Por ejemplo, un dolor muy interesante que yo veo que sufre mucho la gente es el dolor de la columna. Sí. Problemas de columna vertebral, que yo veo que ofrecen un montón de cosas y alternativas digo, no quiero tocar el tema porque no sé si realmente sean cosas que sí funcionen y que no. Tú eres el que nos vas a decir. Bueno, yo pienso que el dolor de columna en el 70% de la población en algún momento de su vida va a tener dolor. Uh-huh. Esa es la estadística. El 70% de las personas en un momento de su vida va a tener dolor. Y de ese 70%, un 30% se queda con dolor y un 10% puede ser candidato a una cirugía. Ok. Entonces, nosotros como algólogos manejamos el dolor, valoramos al paciente con dolor de espalda, a nivel de cuello, a nivel cervical, a nivel torácico, y valoramos si es necesario hacer un intervencionismo, a dar tratamiento farmacológico o incluso apoyarnos con el neurocirujano, con el traumatólogo o el ortopedista para decirle, ¿se puede operar? ¿No se puede operar? Okay. Va a depender de muchas causas, ¿no? Una de ellas, pues, es importante, pues, el dolor. Una vez que se establece, podemos darle tratamiento convencional, ver si mejora ese dolor, y si no mejora, pues también
tenemos que pensar en que el paciente requiere una cirugía. Sí, o sea, se puede hacer la famosa prueba terapéutica. La prueba terapéutica, sí, un bloqueo terapéutico, Ajá. le llamamos nosotros, bloqueo terapéutico, analgésico desinflamatorio. Y pronóstico, porque Ajá. vamos a tener en ese momento, pues la certeza de que con el bloqueo mejora o no mejora para nada. Ajá. Porque se da el caso, que Ok. el paciente, puedes poner mejor bloqueo, la mejor analgesia, pero el paciente continúa con dolor, entonces es candidato a cirugía. Ok. Y bueno, Sí. a darle, Ni es modo de necesario. operarlo. Pues muy bien, mi gente, pues tenemos otro tema pendiente que quiero que les des una, como decimos, una embarradita nada más, porque lo vamos a decir más adelante para que los que nos sigan en el canal y entre más likes tengamos, lo vamos a sacar muy pronto ese tema, que es la medicina regenerativa. ¿Qué es la medicina regenerativa, doctor? Pues su nombre lo dice, regenerar tejido que está ya perdido, que no, o que se está perdiendo, ¿no? La medicina regenerativa es muy importante en estos tiempos porque nuestro organismo está siendo Envejeciendo. está siendo atacado por múltiples factores que nos generan envejecimiento, desgaste de nuestros tejidos, ¿no? Ok. Y desafortunadamente no los estamos suplementando con una buena alimentación, con unos buenos hábitos de vida. El ejercicio es muy importante, el pensar también correctamente bien, eso Ok. también eso nos ayuda a sentirnos bien, ¿no? Ese ejercicio para el cerebro, Para ¿no? el cerebro, sí. Normalmente. El levantarte en la mañana y decirle, darte tus cachetaditas, decir tú estás bien Claro, y vamos por más, ¿no? claro, claro. Creo que eso es muy importante. No, pues ahí en eso vamos a ver las terapias con células madre, las terapias con plasma rico en plaquetas, las terapias con terapia hormonal bioidéntica. terapia hormonal bioidéntica, con ozono. La terapia con ¿Qué ozono. es el envejecimiento? ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué se nos mueren las células? ¿Cómo podemos evitar envejecer? Ese tema lo vamos a tener más adelante, no se les olvide, por aquí mismo en este podcast. Aquí vamos a estarnos viendo muy pronto con ese tema. Saludos, que la pasen súper bien, no se les olvide darle like, suscribirse, compartirlo, darle a la campanita y opinar, comentar, que es lo más importante. Necesitamos retroalimentarnos, queremos saber las dudas que ustedes tienen sobre diversos temas que tengan que ver con el área médica y con el área que no sea médica también. Acuérdense que el otro día presentamos por ahí un podcast relacionado a la violencia contra la mujer. Por aquí se los vamos a dejar para que lo vean también. Les mando un fuerte abrazo, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por invitarme. Y por aquí te vamos a estar esperando. Muchas gracias. ¿Sale? A tus órdenes. Hasta luego. Que la pasen Buen día. súper bien. Bonito día.